Buenas noches. Bueno, después de esta semana que hemos estado viendo las conferencias desde el aspecto teológico, el lunes lo vimos desde el aspecto bíblico, el martes dogmático, el miércoles litúrgico, ayer desde la teología fundamental. Pues el día de hoy vamos a comenzar dos conferencias, que es la del día de hoy y la de mañana, que el profesor Victoriano Núñez Palomera nos va a hacer el honor de compartirlas desde el ámbito histórico, ¿verdad? Así de aquí de nuestra parroquia, de nuestro pueblo. Entonces, pues yo estoy muy contento pues de tenerlo con nosotros, al profesor Victoriano, que es cronista aquí del pueblo, ¿verdad? Y conocido por todos nosotros. Pues lo recibimos con un fuerte aplauso. La conferencia se llama Pinceladas de la historia de la parroquia de la Candelaria en época tridentina, Villa Purificación, Jalisco. Pues bienvenido, profe, y muchas gracias. ¿Sí? Bueno, sí se oye, ¿verdad? Muy bien, buenas noches a todos y a todas. Gracias al señor cura por invitarme nuevamente aquí a estar con ustedes. Para mí, pues es algo que me encanta hacer. ¿No se vicia con este? Me encanta, o sea, me gusta mucho la historia desde siempre, y ahora que tengo la oportunidad, pues he profundizado mucho en la historia de este pueblo. Y la parroquia es, como dice la historia, un punto central de este municipio. Entonces, hoy esta conferencia, como dice ahí, mi proyecto de historia lo titulé Pinceladas de la Historia. ¿Por qué Pinceladas de la Historia? Porque yo no puedo abarcar toda la historia de Villa Purificación. Son más de 500 años de historia. Entonces yo nomás, es como si estuviera pintando y puras brochazos aquí, brochazos allá, con temas específicos. Por eso lo titulé mi proyecto de investigación histórica, Pinceladas de la Historia de Villa Purificación. El tema de hoy es la parroquia de Villa Purificación, la parroquia de la Candelaria en época tridentina. Este tema así como que es un poco olvidado porque se dio, esta época tridentina fue de 1563 a 1869. Entonces, como que ya se nos olvidó, pero es muy importante porque a la villa, por ser la primera parroquia católica en el hoy estado de Jalisco, le tocó vivir los 300 años de influencia del Concilio de Trento. ¿Por qué se llama Concilio de Trento? Porque el Concilio de Trento se llevó a cabo en una ciudad italiana que se llama Trento, y de allí tomó el nombre el concilio. Y a los efectos, a las normas, a lo que se salió de este concilio en acuerdos y normas y todo, se le conoce como tridentino, ¿sí? Y a esa época se conoce como época tridentina, 1563 a 1869 aproximadamente. Muy bien, por ahí en el pueblo algunos de ustedes habrán escuchado, en parte en son de broma, en partes en son de leyenda o no sé cómo, que hace un obispo venía a la villa, pero que al llegar ahí donde dice Puerto del Obispo, ahí en la carretera, vio tan feo para acá y dijo, no voy, y que de ahí dio vuelta. No es cierto. Yo tengo documentos, aquí tengo la foto, ahí va a aparecer ahorita en la pantalla, del obispo, que fue el primer obispo que vino a Villa Purificación en el año 1602. ¿Sí? Y aquí están los pueblos que visitó. Este señor tuvo una carrera, podríamos llamar meteórica, en la cuestión religiosa. Tuvo muchísimos cargos. Fue obispo de Guadalajara y fue obispo de Puebla, Tlaxcala, porque antes estaban juntos los dos. ¿Sí? Y entonces él viene a la villa en 1602 y nos deja una descripción, aquí la voy a leer. Claro,
yo quisiera leer todo y hablarles todo lo que se hizo, pero es mucho. ¿Sí? Muy bien. Dice, la visita pastoral de 1602, es la primera, esta, muy bien. Dice, el doctor Alonso de la Mota y Escobar, el 7º obispo de Guadalajara y el primero en venir a Villa Purificación. Lo sabemos porque escribió en no más de 50 hojas una descripción geográfica detallada de todo su obispado, emanada de una visita pastoral que realizó al iniciar el siglo XVII. El siglo XVII es de 1600, todo 1700, es el siglo XVI. Entonces no hay una fecha, hasta ahorita no la hemos encontrado, pero los historiadores, por las fechas donde él estuvo en otros lugares, aquí y allá, han colegiado que fue entre 1602 y 1605. Bien, dice la que sigue, compañero. Dice, no sabemos con exactitud en la fecha en que el prelado salió de Guadalajara. Los historiadores han colegiado y deducido y supuesto que debió haber sido en 1602. Lo que sabemos es que dedicó completamente la foja número 12 a la descripción de la provincia de Purificación, que en ese tiempo era muy extensa. También sabemos que el primer punto que tocó al dejar la capital de la Nueva Galicia, que es Guadalajara, fue Toluquilla, distante de Guadalajara 2 leguas según los cálculos del obispo. Voy a darle las medidas de esa época para que tengan una idea. No son precisas, pero para tener una idea. 2 leguas, una legua son 4 kilómetros 200 metros. Esa es una legua. Entonces, si él dice que Toluquilla estaba a 2 leguas de Guadalajara, pues eran 8 kilómetros. ¿Sí? Bien, la que sigue. Dice, después llegó a Cajititlán, pasó a Chapala y bordeando la laguna llegó a Jijic y a Jocotepec. De ahí encaminó sus pasos rumbo a Sayula, pero antes de arribar a ese sitio poblado por 600 familias indígenas, tuvo que pasar por Teocuitlán, Atoyac y Amatitlán. La que sigue. De Sayula, el obispo llegó a Amacueca, luego llegó a Techaluta, después a Zacualco, donde se maravilló con sus veneros de agua caliente y sus fuentes de lodo prieto. Posteriormente el prelado Mota y Escobar, hombre delgado y que estaba en los últimos años de su vida, pasó por Tlajomulco, torció hacia Cocula, avanzó hasta Tecolotlán y llegó a Utlán. El doctor Mota y Escobar escribió lo mismo o casi lo mismo en todos esos pueblos que visitó. Es doctrina de franciscanos, en todos. Y van a ver cuando llega a la villa la diferencia. La que sigue. En cambio, al llegar a Villa de Purificación explicó que la parroquia estaba a cargo del clero secular. Hay 2 tipos de clero, y pues aquí que me corrija el señor cura. Clero secular y clero regular. El clero secular dice aquí que son los sacerdotes que conocemos como sacerdotes diocesanos. Y el regular es los del convento, los monjes, franciscanos, agustinos, todos ellos. Y aquí la villa, a diferencia de todos los pueblos que visitó ahí en el área de Guadalajara, la villa, dice, estaba en manos del clero regular. ¿Sí? Ya eso empieza una gran diferencia y después vamos a ver por qué. Dice, que hoy llamamos diocesanos y que no pertenecen a ninguna orden religiosa, que viven fuera de los monasterios. El señor obispo lo expuso en los siguientes términos. Tiene esta villa su iglesia parroquial, cuya vocación es de la purificación. Ojo con esto, es muy importante, porque muchas dicen, que no es cierto, que la Virgen, que esto. No. Desde que se fundó la villa, su advocación religiosa ha sido la Virgen de la Purificación. Y aquí en 1602, que no habían pasado muchos años, el obispo lo confirma. La siguiente importante, dice, tiene esta villa su iglesia parroquial. Ojo con eso. Quiere decir que en 1602 el templo ya estaba construido. Nomás que mañana que hablemos de la construcción del templo,
les voy a hablar de eso precisamente. Tiene sus características hermosísimas este templo. Entonces ya quedamos. Sacerdote, o sea, estaba atendido por el clero regular. Su advocación era la Virgen de la Candelaria o de la Purificación. El templo, su parroquia ya estaba construida, porque dice, tiene esta villa su parroquia. ¿La que sigue? ¡Ay, Dios! Dice, entre 1500, dice, el Concilio de Trento. Aquí es donde vamos a empezar a hablar del Concilio de Trento. Voy a limitarme a lo que fue el concilio, sin hablar de por qué se hizo ese concilio y todo lo demás. Ya es en otra ocasión que me permitan, se los explicaría. Bien, dice, entre 1545 y dice el Papa, aquí lo tengo para no estar titubeando, es que esa letra la dejaron muy, muy pequeña. Dice, entre 1545 y 1563, el Papa se reunió con un buen número de príncipes de la Iglesia. Los príncipes de la Iglesia, si no me equivoco, señor cura, si no me corriges, por favor, obispos y cardenales. ¿Sí? Porque cuando se fundó una de las diócesis que estoy investigando para ver la villa, cómo ha andado de diócesis en diócesis, dice, el Papa emite una bula que dice habemus principum, ¿sí? No dice habemus papam, habemus principum, quiere decir tenemos obispo. Entonces, se reúne con un grupo, con muchos obispos, teólogos, quizás hasta filósofos, para discutir sobre el estado que guardaba la Iglesia Católica en ese momento, ¿sí? Analizar los ritos, analizar todo lo que se relacionaba a la Iglesia. Había una razón exterior, pero no viene al caso ahorita moverla. Mejor ahí la dejamos. Dice, con un buen número de príncipes de la Iglesia para reflexionar sobre el catolicismo, sus bases, su estructura, sus principios. Todas las sesiones que se realizaron tuvieron como sede una ciudad italiana llamada Trento. Por tal razón fue dado a conocer como Concilio de Trento. Esa ciudad de Trento está en Italia. Dice, las sesiones del concilio fueron llevadas a cabo en 3 etapas, que correspondían a los periodos de 3 papas. Las del primer periodo se desarrollaron bajo el pontificado de Pablo III entre 1545 y 1548. Posteriormente, entre 1551 y 1552, el Papa Julio III presidió la sesión de la segunda etapa, pero fue suspendida por causa de la guerra, porque en Europa en ese momento, pues cuando no estaban en guerra, estaban descansando de la guerra, ¿sí? Dice, pues no existían las garantías para que los ministros de la Iglesia se desplazaran hasta por allá. Finalmente, la tercera etapa de este concilio corresponde al pontificado de Pío IV y se desarrollaron entre el 1562 y 1563. Cuando se dieron por concluidos los trabajos de dicho concilio tridentino. Por eso la época tridentina en la Iglesia Católica es de 1563 a 1869. Si me equivoco por un año, ahí me la disculpan, porque la computadora mía ya muchos programas no los lee. Pásate 3, dale, más. Esa pásala, la otra. Cofradías y vida cotidiana. Aquí es donde me quiero centrar, porque ahorita se acerca la fiesta de nuestra patrona. Yo ya pienso que el señor cura pues ya tiene que estar más del medio camino organizando todo lo que va a hacer en el novenario, en la fiesta, todo, ¿sí? Y ahorita que yo hable de cómo se organizaba la fiesta, no solamente de la Virgen, sino de cada patrono de las cofradías. Ustedes aquí en el municipio de La Villa y de La Huerta han escuchado que hay ranchos que se llama La Cofradía.
Pues de aquí surgió ese nombrecito. Ahorita aquí vamos a ver qué era una cofradía, para qué servían, cuál era su utilidad, cuál era lo que le apoyaban a la iglesia, a la parroquia. ¿Sí? Esto es lo interesante de este concilio, del resultado. Ya existían las cofradías desde la Edad Media, pero ahorita les voy a presentar una gráfica donde ven qué tantas había en la Edad Media y cuántas había después del concilio. Porque el concilio de Trento recomendó que los sacerdotes, los señor curas, promovieran la creación de cofradías. Y ahorita vamos a ver por qué. Dice, en la parroquia encontraban la tranquilidad, la seguridad y las garantías que en ningún otro lado lograban. No me refiero solamente al pacto espiritual, también al material. Si alguien se enfermaba, por ejemplo, y no tenía recursos para curarse, ¿a quién podía recurrir para encontrar auxilio? Y si una persona se encontraba en una profunda pena espiritual, ¿quién le daba el socorro? La que sigue. En este tiempo, además, la gente vivía de una manera muy vulnerable. Cualquier enfermedad podía matar. En cualquier momento podía desatarse una epidemia espantosa e incontrolable. Era un mundo incierto y más hostil para los solitarios que para los que pertenecían a una comunidad. La parroquia fomentaba la creación de las cofradías como una manera de otorgar certeza mayores a la vida y a la vida después de la muerte. La palabra cofradía, aquí viene lo que significa, y ojo con esto, la palabra cofradía significa hermandad, ¿sí? Hermandad. Las cofradías eran corporaciones de parroquianos reunidos en torno a un santo o a una advocación mariana. Cualquier otra advocación religiosa con motivos devocionales. Vamos a ver si en la villa hubo cofradías y para qué ayudaban, como en este caso el señor cura. Dice, existían desde la Edad Media, cuando la iglesia comenzó a promover entre los feligreses con el fin de que sirvieran de base para la oración, para que los laicos tuvieran una vida cristiana con mayor plenitud. Sin embargo, no estuvieron reguladas hasta que lo hizo el Concilio de Trento, donde también se recomendó su promoción entre los feligreses, ¿sí? Entonces, fíjense el Concilio de Trento, lo que ayudó en ese tiempo a la iglesia. Imagínense la villa en ese momento. ¿Saben cuántos habitantes tenía la villa en ese momento? Aquí la cabecera del municipio. 40 habitantes. Entonces imagínense una parroquia que llegaba hasta más allá del Tuito, hasta Barra de Navidad, hasta Chamela, hasta Cimarronas, hasta San Juan Cacoma, allá en Ayutla. Es extensión de territorio para un sacerdote con 40 feligreses. Entonces las cofradías vinieron, claro, estaban los indígenas, pero los indígenas solamente contaban aquellos que daban lo que el gobierno de España les cobraba, ¿sí? Y de allí los españoles pues aportaban algo acá, pero no era lo mismo. Bien, dice, eran pues hermandades de laicos católicos, pero supervisados por la iglesia. Dentro de la cofradía se promovían las virtudes de la moral cristiana, tales como la fraternidad, la caridad, el desapego a lo material y el aumento de lo espiritual. A través de la oración, de la devoción religiosa, tenían un carácter asistencial muy marcado, pero también servían para estrechar los lazos entre el señor cura y su pueblo. ¿Sí? La que sigue, compañero.
ahí está la gráfica, si no me equivoco. La parte de arriba es las cofradías que había antes del Concilio de Trento, en la Edad Media. Y vean cómo se dispararon las barras después del Concilio de Trento. Empieza la de arriba en el 1600 y termina en el 1700. Y la otra termina en 1700 y termina en el 1800. Un siglo cada lado. Y no se ven los colores. Pero ahí nos vamos a ir por las más altas, son las cofradías que tenían como patrono o patrona a una advocación mariana, ¿sí? Y las otras se repartían entre otras devociones y, por ejemplo, las ánimas del purgatorio, algún santo patrono, pero la mayor parte de cofradías eran con el patrono, la advocación mariana, como aquí en este caso. Van a ver que existió una cofradía muy fuerte, que su patrona era la Virgen de la Candelaria. ¿Sí? Bien, la que sigue, compañero. Miren, voy a obviar esto que sigue por la siguiente razón. O bueno, déjenme ver. Esta cofradía se fundó en aquel tiempo existía. Es más, era el pueblo más grande que existió en ese tiempo, Jocotlán. Después le seguía San Miguel, ¿sí? Que en aquel tiempo se llamaba Melahuacán, no San Miguel. Y Jocotlán era la comunidad indígena más grande junto con la comunidad indígena de Mazatán en el municipio de La Huerta, que antes era jurisdicción de la parroquia de Villa Purificación, ¿sí? Entonces los de Jocotlán hicieron una cofradía. La advocación que ellos agarraron como patrona era la Virgen, que es la patrona hasta ahorita, todavía, del pueblo de Jocotlán. No sé si es la Purísima Concepción o algo así. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre las que están ahí de la época de la Edad Media y las cofradías después del Concilio de Trento? Es que después del Concilio de Trento, el concilio pidió que las cofradías se regularan mediante una constitución. Esta de Jocotlán tiene 8 puntos. Aquí dice desde cómo ser miembro de la cofradía, cuánto, es más, ahí les hizo una corrección el obispo, porque se la llevaban al obispo y el obispo la revisaba y decía, no, aquí no está bien, les hacía las correcciones, ¿sí? Las corregían, se las volvían a llevar y entonces ya las autorizaba. Y el obispo les hizo una corrección en lo que tenían que dar para ingresar a la cofradía, ¿sí? Porque decía él que era un pueblo muy pobre, Jocotlán, como todos los indígenas, y que era mucho lo que les cobraba por entrar a la cofradía. Y eso fue lo único que les recalcó. Bien, en la jurisdicción de la parroquia de Purificación, nos vamos a centrar aquí, había 3 cofradías registradas. Había como una que estaba en Cacoma, que no estaba registrada, había otra que estaba en otro pueblo que no estaba registrada, o sea que no estaba vigilada por el obispo. Pero aquí en la cabecera de la parroquia había 3 cofradías registradas. Una, la patrona era la Virgen de la Candelaria. 2, era una cofradía cuya advocación era las ánimas del purgatorio. Y 3, era el Santísimo Sacramento. Y entonces las cofradías a lo que se comprometían, entre muchas cosas, era a solventar los gastos, todos los gastos de la fiesta patronal de esa imagen que era su patrono. Ejemplo, aquí la Virgen de la Candelaria el 2 de febrero. Aquí dice, se había fundado en torno a Nuestra Señora de la Candelaria, cuya fiesta patronal se hace el 2 de febrero. Otra cofradía estaba consagrada al Santísimo Sacramento, que también la llamaban Nuestro Amo, y su fiesta de patrono era el día de Corpus Christi. Y la última era de las benditas ánimas del purgatorio, y su fiesta de ese patrono era el 2 de noviembre. ¿Sí?
Entonces, ¿en cómo apoyaban al señor cura una cofradía? Dice, todas las cofradías, todas, tenían sus recursos en forma de ganado y caballada, aunque la cofradía asumía los gastos del día de su respectiva fiesta, pagaban arreglos, velas, flores, misas, cantor, músicos, pero también pagaban sacristán y hasta monaguillo. ¿Sí? Para solventar todos estos gastos, las cofradías acostumbraban vender varias cabezas de ganado, ya fuera bestias, mulas, caballos o vacas. ¿Sí? Entonces, ahí estaba como al señor cura, por ejemplo, si ahorita el señor cura aquí de nuestra parroquia tuviera una cofradía, pues ya en este momento ya hubiera llamado tiene un nombre, no lo recuerdo ahorita, vamos a decir como el jefe de la cofradía, y el mayor, gracias señor cura, y le había dicho, oye, fíjate que mira, aquí están los gastos de la fiesta, van a costar tanto, así es que vende las vacas que necesites para que pagues. ¿Sí? Pero pues no, eso ya pasó a la historia, ya no lo tenemos. Sí, quítamelo, porque está resbaloso. También los feligreses del pueblo indígena de Cacoma, era lo que yo les decía, tenían constituido una cofradía. Cacoma está en nuestro municipio, allá para Ayutla, creo, o Santa Rosalía, y en ese tiempo pertenecía a la parroquia de la villa. De Cacoma tenían constituida una cofradía que solventaba los gastos para las 2 fiestas que celebraban en su pueblo, no nomás una, les ajustaba para 2 y les quedaba todavía para... ¿Cuál era? No dice aquí cuál era el santo patrono, nomás dice, una era en honor al santo patrono y la otra para celebrar el Día de Muertos, o sea, las benditas almas del purgatorio. Sin embargo, esta cofradía nunca había realizado las diligencias correspondientes para que fuera aprobada por el obispo. Era lo que les digo, vamos a decir, era una cofradía pirata. En el pueblo de Mazatán, que es mi pueblo donde yo nací, también había otra cofradía de caballada y ganado. Hacían 2 fiestas también al año, una al santo patrono y otra a los difuntos. ¿Cuál es el santo patrono de ese pueblito? Todavía vive desde entonces, San Juanito, San Juan, el 24 de junio. ¿Sí? Entonces ellos celebraban el 24 de junio y el 2 de noviembre hacían otra fiesta. Y todo lo costeaba la cofradía. Bien, dice, de manera que las cofradías cumplían las funciones de protectoras sociales, materiales y espirituales. Allí lo dice una página antes, que si una persona se enfermaba y no tenía para curarse, iba con de la cofradía, le decía, oye, préstame tanto, cómprame la medicina, págame el doctor, etcétera, etcétera, y después pagaban, o sea, no era regalado el dinero, pero pues en aquel tiempo no había banco, nada de eso, ¿quién les podía financiar una curación? Y las cofradías cumplían ese papel. Dice, según el padrón mencionado en 1830 dentro de la jurisdicción de la parroquia de la Candelaria, mañana vamos a especificar esto. Fíjense, había un pueblo, vamos a llamarle así, una villa, que era esta, y 31 ranchos y haciendas. Las haciendas no las menciona, porque como eran de españoles, como que la iglesia no quería meterse mucho con eso. Y solamente 3 pueblos indígenas. Los españoles llegan aquí en 1533. Bueno, desde antes, 1525. Llegó Francisco Cortés de San Buenaventura. Para 1602, que hay un cronista que él calculaba que había más de 200,000 indios en lo que es el territorio de lo que es la villa. Para 1602 solamente quedaban 3 pueblos indígenas, y de los más pequeños, ¿sí? Que era Jirosto, Jocotlán y Mazatán. Eran los 3 pueblos, los demás ya habían perdido su imagen, su población indígena. Y mañana vamos a hablar cuál fue ese fenómeno que dio como origen que la población indígena decayera tanto, ¿sí? Bien,
Dice, con una población de 2.251 almas. Pero esas 2.251 almas no estaban solamente aquí en la cabecera de la parroquia. Imagínense para ir hasta Cimarronas, o para ir hasta Barra de Navidad, o hasta Chamela, o hasta cualquier lugar así tan alejado, a caballo. No estaba fácil. Bien, dice, a 3 siglos de distancia desde aquel tiempo en que arribaron los conquistadores, el padrón atestigua que solo había 3 pueblos indígenas de la población americana: Jirosto, Jocotlán y Mazatán, solamente. Actualmente se le llama Mazatán, porque aquí lo mencionan como Mazatlán, pero yo hago la aclaración para que no se confunda con Mazatlán, Sinaloa. Al menos esos 3 pueblos son los que el señor cura de la villa, que eran los que hacían los censos, consideró dignos de mención, porque en ese tiempo el gobierno civil no hacía censos. Los censos los hacía el cura del pueblo, como dice la canción. Y el señor cura de ese momento en la villa, pues consideró que esos únicos 3 pueblos indígenas eran los que había que mencionar, porque esos censos se mandaban a la mitra con el obispo. Dice, había otros pueblos indígenas, que también mañana vamos a hablar de esto, de los cuales se conserva aún el nombre, o mejor dicho, solo conservan el nombre. Por ejemplo, la ECA, que en ese tiempo se llamaba Leeca. En el siglo XVI podemos mencionar también a otros pueblos indígenas que existían en este siglo, como el Tene, Chamela, Cuizmala, Pavelo, pero que fueron perdiendo su población indígena con el pasar del tiempo. Ya ahorita uno, si les dice a un pueblo de esos que es indígena, pues casi se andan acordando de un 10 de mayo, porque pues tenemos esa idea de que el indígena valía menos que el español. Entonces decirle a una gente de esa, no, tu pueblo es indígena, no, pues ¿cuál indígena? ¿Sí? Y aquí está la bibliografía, la última, ¿dónde están las bibliografías? Es esta, mira. Las bibliografías, o sea, los libros, algunos, no todos, que consulté para hacer este pequeño trabajo es Olveda Jaime, La Costa de la Nueva Galicia, Conquista y Colonización, Colegio de Jalisco. Regalado Pinedo Aristarco, La Villa de la Purificación, Iglesia y Vida Parroquial en época tridentina, Parroquia del Señor a la Candelaria, editorial página 6, etcétera, etcétera. Historia del Reino de la Nueva Galicia, de Calvo Tomás, y Regalado Pinedo Aristarco, coordinadores. Y algunos otros libros que no los menciono porque no llenar la página. Entonces, respetable auditorio, señor cura, a grandes pinceladas, como dice mi proyecto de investigación histórica, esta fue la época tridentina en Villa Purificación. Y esto llegó hasta el año 1900 y tantos, ya no como cofradías tridentinas, pero sí como organismos asociados a la iglesia para apoyarse económicamente con ellos. ¿Sí? Entonces, vean cómo la villa, porque siempre nos dicen que presumimos que no es cierto, que la villa, que ahí está, ese señor no tenía por qué mentir. Y mañana que demos la charla del templo, porque a ver si el señor cura me corrige, una cosa es el templo y otra cosa es la parroquia. ¿Sí? Es como decir la presidencia y el ayuntamiento. ¿Sí? Entonces, hoy estamos hablando de la parroquia, la institución religiosa administrada por un clérigo, con un grupo de personas que se llaman fieles, que profesan una religión específica, bla, bla, bla. Y mañana vamos a hablar del edificio, que también es interesantísimo. ¿Sí? ¿Hasta dónde llegaba? ¿Qué características tiene? ¿Cuántos años creen, calculan, imaginan que se duró para completar este templo como lo ven ahorita? Así nomás a grosso modo, vuelo de pájaro. ¿Alguien? 400 años. Exactitos. Les voy a decir por qué y mañana vamos a explicar.
La villa se fundó allá en Villavieja en 1533. Ya tengo el documento en mi mano que atestigua que la villa lo cambiaron a este lugar en 1543. Entonces, póngale 7 años para que hayan empezado el templo, en 1550. Para 1950 aproximadamente, que el señor cura Cisneros terminó las torres, son 400 años exactitos. Porque mañana, no sé si el señor cura ya se los informó, mañana vamos a hablar de la consagración del templo. ¿Sí? Que en este febrero, ¿ya les informó de los años? Porque el señor cura, yo me metía y le dije en qué documento de su archivo, de su parroquia, estaba la carta que el señor cura Cisneros le mandó al obispo Ignacio de Alba y Hernández, obispo de Colima, que pedía y solicitaba que viniera a consagrar el templo. Porque un templo no se consagra si no está terminado físicamente. El altar mayor sí estaba consagrado ya, por eso estaba en uso, pero el templo no. Y entonces dice el texto que yo tengo, que obra en mis manos, que la parroquia, el templo fue consagrado el 1 de febrero de 1945. Entonces yo le dije a mi sobrina que me habló por teléfono, van a ser 81 años para el 2 de febrero del 2026. Entonces, tenemos con qué debatir a la gente que dice que nomás presumimos. No presumimos, es la realidad. Mañana vamos a hablar de todo eso. Por el momento, no sé si hay alguna pregunta, si quieran, dígame usted. Tengo curiosidad por saber por qué se llama la ECA, ¿qué significa? Mire, ese nombre, hay una leyenda ahí, que rapidísimo, así en 2-3 minutos se la voy a platicar. Cuenta la leyenda, porque no es la historia, porque no he encontrado ningún documento que lo diga, que después de los españoles, en la fiebre esa de conquista que hubo en Europa, que todo el mundo salió a conquistar, llegó una expedición. Unos dicen que de franceses, otros dicen que de X nacionalidad, pero que como no tenían experiencia en navegación, no tenían experiencia en exploración, o sea, nomás venían porque era la fiebre de que vamos a encontrar y que vinieron y que allí en Chamela atracaron, acá se fondearon y tomaron el cerro a ver a dónde salían y qué encontraban, y que se perdieron. Imagínense la villa en el año 1500, 1400 y feria. Pues nomás considérenlo. Y gente que desconocía el medio ambiente y que por ahí quedaron, que ahí se acabaron, serían 5, 10, 20 los que hayan sido. Y si ustedes se fijan, no voy a dar pauta para no ir a molestar a alguien, en este municipio hay un pueblo que las personas ya ahorita están más mistiadas, pero en los años 50 tenían exactamente el físico de un francés, de un país europeo. Rubios, ojo azul, verde, chinos, barba china como la de Maximiliano, altos, que no encaja con el perfil morfológico de los españoles. Los españoles tienen otro perfil morfológico, o sea, cara, cuerpo, estatura, todo. Y si ese pueblo todavía hay personas que tienen ese físico, pero digo, es una leyenda. Y por eso les digo que antes se llamaba Le Eque, o sea, en francés. ¿Sí? Después ya le cambiaron al el ECA. Aquí está, así está, el ECA. Y ahora ya la ECA. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas que investigar en nuestro pueblo. Don Victoriano, me llamó mucho la atención lo que estaba usted hablando antes del Concilio de Trento sobre las cofradías, porque se veía las estadísticas antes del Concilio de Trento, estaban muy bajas las cofradías. Después del Trento, pues dio un realce muy grande lo que son las cofradías.
especialmente las 3 que estaban en Villa Purificación, que eran las que sostenían, vamos a decir, al pueblo a través de las festividades. Ahora yo me preguntaba, ¿cuánto tiempo duraron esas cofradías que se fueron desapareciendo? Porque pues ahorita no tenemos cofradías. Miren, ¿sí? Esto sin traer documentos ahorita, porque nunca me habían preguntado eso, yo lo sé. Les dije, esas cofradías, muchas de ellas existieron hasta ya muy entrado el año 1900, ¿sí? Como hermandades, como grupos de personas productoras de ganado, porque mañana vamos a ver, le vamos a dar un pasoncito a las actividades económicas principales de aquí de la villa. Se podrían ¿sí? considerar, bueno, pues la cofradía tenía una función, no solamente apoyar, sino promover esas virtudes de unidad, tanto con el párroco como con el pueblo. Podría decirse que en esta actualidad, como una función de la cofradía, podrían ser los patronatos. También pudiera ser los patronatos, que yo como pues no estoy al tanto, me suena así un poco, no sé qué función tengan. Son grupos de apoyo. Entrando más en la vida de las cofradías, dice que eran hermandades o instituciones de asistencia social. Era para que la gente fuera a pedir comida, a pedir dinero para curarse, para una necesidad urgente, ¿sí? Y como siempre tenían dinero, porque se dedicaban a la ganadería y a la agricultura, entonces siempre tenían dinero. Y la iglesia decía, hay que apoyarlos, ¿sí? Entonces, una de las funciones principales, la Torá, la principal era la práctica de las virtudes cristianas, etcétera, etcétera. El acercamiento a Dios, a la parroquia, etcétera. Pero la otra cara de la moneda de la función de las cofradías era la asistencia social. Asistencia social. Entonces, pues no sé si rediseñándolas y repensándolas pudieran, no exactamente como cofradías, pero sí de alguna manera alguna institución seglar que apoyara a la parroquia. A la parroquia. Pienso que cuando va creciendo una comunidad, va teniendo más gente, a veces pues todas esas cosas se van perdiendo poco a poco, ¿no? Porque decía pues esta comunidad cuando inició eran de 40 personas. Y uno dice, wow, es un pueblo pequeño, ¿no? Pero la cantidad exactamente es significativo. Y en la actualidad pues ya son muchas personas que habitan aquí. Así es. Sí. Pues entonces, Sí. a ver si alguna otra persona. Sí. Tito, a ver Tito. Acá. Allá, Chilo. Ah, Maestro, en este mismo sentido de las cofradías, nos explica que su principal propósito era atender lo social, lo material y lo espiritual, y era la forma de una de las formas de organización de la parroquia. Pero estas cofradías hacían algo en la vida civil, o sea, allá afuera donde no era la parroquia. ¿Hacían alguna función o sí, nada más dentro de la sí. parroquia? Mire, la función que ellos hagan de cuenta que aquí mencionó que en cierto año la villa tenía una villa que era esta y 31 ranchos y haciendas, dice. ¿Por qué no menciona cuántas haciendas? Porque muchas de ellas esas haciendas eran de las cofradías, ¿sí? Yo les puedo mencionar dónde estaban, qué ranchos, cómo se llamaban, pero no me gusta meterme en eso porque todavía existen familiares directos de esos dueños o que trabajaban o estaban en esas cofradías y pues no me gusta meterme en esas situaciones. Pero hagan de cuenta que ahí trabajaba muchísima gente. Imagínense una cofradía que tenía, mañana les traigo el dato exactito. Por ejemplo, la cofradía de la Villa de la Candelaria tenía más de 400 reses. Entonces, para manejar 400 reses, pues Ojalá las tuviera todavía. Caporales, etcétera, ¿sí? A ver, Tito. Sí, primeramente quiero felicitar al señor cura Jorge por estas pláticas tan interesantes que ha organizado y que gracias a Dios ha estado muy nutrido de asistencia. Que sí. Y me siento muy honrado de ser tu paisano, maestro, de ser tu amigo desde la infancia y compañero de la secundaria. Gracias.
Y primero pensaba que sería un desperdicio que te llevaras toda esta enseñanza al cielo, pero estoy viendo que ya tienes plasmado en una libreta todas estas enseñanzas tan nutrientes, tan ricas en conocimiento. Fíjate que la leyenda cuenta que por la carretera nueva, donde termina la subida, que venía el señor obispo en aquel tiempo, que venía, y de allá los que lo venían guiando, pregunta a él, ¿en dónde queda Villa Purificación? ¿O dónde queda la villa? Le dijeron, de aquí como a 7, 8 horas, y de ahí nos dio la bendición y dijo, no, allá que se quede. Pero estoy viendo que no, que es mentira. Tú dices que en 1602 sí vino aquí el señor obispo, venía de Guadalajara. Gracias por destaparnos ese mito que no es cierto. Precisamente es una de las razones, gracias Tito, eso es una de las razones cuando yo abordo este tema, lo hago precisamente para que se quite eso de la mente de que el señor cura, hasta una grosería le pone allí la gente, que nos dio la bendición y que dio vuelta. No es cierto. Vino aquí, convivió, porque venía a caballo, imagínense, no llegó y desmontó y vámonos, no. Mínimo 2, 3 días estuvo aquí. Y ahí está la descripción. No, y mañana voy a leerle la descripción que él hizo del pueblo de Villa Purificación. Y se van a sorprender porque actualmente todavía tenemos muchas de las formas de actuar, de pensar y de ser que él observó en los habitantes de la villa. Gracias, maestro. Ya me imagino lo interesante que va a estar mañana, cómo se formó el edificio, fue transformándose. Así se llama la charla, la construcción del Templo de la Candelaria. ¿Sí? Gracias. Así se llama, para servirte. ¿Alguien más? Vamos a hacer una pregunta. Bueno, señores, pues en primer lugar agradecerles infinitamente que me hayan dispensado su atención y su valioso tiempo en venirme a escuchar. Ojalá y que esta charla sirva, como dice mi amigo Chilo, para que se vayan despejando esos mitos, esas dudas, esos supuestos sobre la historia de la villa. Pero lo que yo les digo siempre, ahorita por ejemplo al presidente, imagínense 500 años de historia. ¿Cuánto tiempo voy a durar para investigarla, para resumirla, para platicarla? No, pues. ¿Sí? Pero bueno, para caminar 1 kilómetro hay que dar el primer paso, pues yo ya lo estoy dando. Muchas gracias, buenas noches, y mañana a la misma hora y por la misma estación. Sí, pues le damos un aplauso al maestro. Yo lo que espero es no solamente esta semana que hemos tenido pues de conferencias, no solamente yo espero que digan, qué bonito. A mí me gustaría, yo le pido mucho a Dios y a la Santísima Virgen para que esto tenga trascendencia. Todo eso que el profe nos ha dicho el día de hoy, pues creo que es un tesoro histórico que nuestros antepasados nos lo han dejado y que tenemos que darlo a conocer también a los demás, ¿verdad? Ya, las personas que vienen de fuera, bien, pues dicen, pues aquí es la cuna de la municipalidad, es el primer municipio. Dice, pero ¿dónde dice? ¿Dónde vemos? ¿Qué hay? ¿No hay? Yo ojalá que mañana, así como pincelada, también nos diga algo de Amador Velasco y Peña, que también es el cuarto obispo de Colima, que pues me pasé 1 hora platicando con el profe y me vengo fascinado yo cuando habla él sobre... De hecho, les decía que el obispo don Gerardo, que es el actual obispo de Colima, estuvo muy interesado pues, conocer sobre este señor obispo, el personaje histórico que nació aquí en la villa. Y yo le decía al profe, ¿y pues no tenemos alguna imagen de él? ¿Algún busto que diga, aquí nació Monseñor Amador Velasco y Peña, cuarto obispo de Colima, de tal fecha a tal fecha? Ni siquiera en la parroquia, ¿verdad? Por lo menos. Muy bien. Dice que mañana nos trae la foto para que la conozcamos. Sí, ¿no quiere usar el micrófono, padre? ¿Profe? En el municipio en la parroquia Unión de Tula, en el atrio, está el busto de un señor cura
que hizo un no recuerdo su nombre ahorita. ¿Rojo? ¿No pida No, rojo? rojo no, es otro. Que hasta lo martirizaron ahí porque le tendían trampa, le hacían miles de cosas a la gente. Y es más, como siempre, la mitad lo querían y la mitad lo aborrecían. Y cuando él muere, ahí en Unión de Tula, la gente le hace un busto y está en el atrio de la parroquia, ahí en la entrada, a la puerta principal. Y no era más que el señor, digo, no es cosa poca ser señor cura. Lo digo, aquí estamos hablando de un obispo. Sí. Y que fue el cuarto obispo de la diócesis de Colima en la época, de eso no quise meterme, pero aquí viene para entrar al seminario tridentino en Guadalajara, tenías que tener ciertas condiciones y no podías entrar. Entonces él llegó a cuarto obispo de Colima. Es más, les doy un dato curioso. Cuando yo empecé a hurgar en su vida, pues yo buscando su acta, y un amigo, compañero, licenciado, me dice, oye colega, si Amador Velasco nació antes de que hubiera registro civil, y él nació en 1856, y el registro civil empezó en 1857. Yo tengo el registro de él de aquí de la parroquia, pero acta no tiene. O sea, son cosas sencillas, pequeñas, pero que te dan muchísima luz. ¿Cómo era la villa en 1856? Y de que él haya llegado a obispo, no, y tuvo otros cargos importantísimos en el clero, no nomás obispo. Y es de aquí de la villa, y yo estoy seguro que si hago una encuesta, el 90% de la gente no sabe nada de él. Cierto, lamentablemente. Aquí el señor cura ya nos hemos echado, como él dice, horas platicando ahí en la oficina. Y bueno, pues esa es una de mis funciones como cronista. Sí. Muchas gracias. Pues gracias Buenas a usted, noches. profe. Pues le damos otro aplauso y el día de mañana. Sí, sí. Sí, dice la madre que esta materia así de la parroquia y del municipio debería de darse en la escuela, aquí en las escuelas de la villa, para que la raza conociera la historia, ¿verdad? Pues mañana los esperamos después de la misa. Voy a tratar de decirla rápido también, para las 7:30 ya estar aquí con nosotros, también con el profe, ¿verdad? Dice que vamos a darle la vuelta al templo porque quiere que sea también, nos va a explicar algunas cosas del templo, ¿verdad? Les voy a explicar algunas características que tiene este templo que son únicas. Miren, vean el templo sin afán de molestar a nadie, de Autlán, de La Huerta, Casimiro, de Cihuatlán, de cualquier parte. Y las características que tiene este templo no las tiene. Y son características de la época de la conquista del siglo XVI. Nomás les voy a dar una, me las sé de memoria todas. Su orientación hacia el poniente. Todos los templos de la Edad Media, la época tridentina, hasta 1800, 1900, siempre eran orientados hacia el oriente, hacia el poniente, perdón. ¿Sí? Y tenía que salir, dice así, una calle ancha, la más ancha del pueblo, que diera con la puerta principal del templo. Y este templo cumple con ese requisito, aparte de otras cosas que tiene ahí que mañana veremos. También decía que es el sexto más bonito, algo así me decía. Sí, es la sexta maravilla moderna de Jalisco. ¿Y sabían? Y así ha tenido gente que decirme, y yo a veces me molesto, no es bueno, pero no, es que el turista no viene porque aquí no tenemos nada que mostrar. Por eso tenemos que dejarlo lo más original posible el templo. Sí. Rescatar las cosas que le quitaron, hay que regresárselas, ¿verdad? Sí. Mañana van a ver las características. Sí, mañana nos la tomamos todos. Hey. Muchas gracias. Y tenemos allá afuera el cafecito para si alguien gusta. Gracias.